Sandler Training junto a Rompecabezas presentan El Ring de las Ventas, un podcast para el vendedor del siglo XXI. Hola a todos, bienvenidos. Capítulo 35, en las preguntas está la respuesta. Hoy vamos a hablar de algo que puede parecer muy simple, pero en realidad puede cambiarlo todo en una conversación de ventas. Vamos a hablar sobre hacer buenas preguntas. Porque en las preguntas está la respuesta. Bien. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien. Bueno, Andrés Pupkin por acá, de Sandler Training Chile, director ejecutivo de la franquicia Sandler Training, que es una empresa que nos dedicamos a transformar, ¿sí?, los equipos comerciales e implementar un sistema de ventas para llegar al siguiente nivel. Ariel Geria por acá, gerente general de la empresa Rompecabezas. Me gusta mucho hablar de marketing digital, me gusta mucho hablar sobre marca personal, así que ya saben, vamos a hablar hoy día sobre algo que es muy comentado de Sandler, que yo te lo he escuchado mucho. O sea, ¿por qué hay tanta insistencia en Sandler en el fondo de preguntar? ¿Qué es lo que lo hace tan especial, esta importancia de preguntar? Yo creo, Ariel, que una de las claves, y es más, cuando yo fui a comprar la franquicia Sandler, estaba con mi viejo, con mi padre, Roberto, un gran cariño para ti. Y salimos de la capacitación porque él es profesor, aún todavía enseña algunas clases, y salimos de este initial training, ¿sí?, que es donde te dan la metodología, donde entrega todo el material. So, yo lo miro y le digo, papá, nosotros nos vamos a ganar la vida preguntando. Él me dice, así parece, porque la venta es preguntar, porque en las preguntas finalmente no es solamente una técnica de cómo preguntar, sino que cuando uno pregunta, construyes confianza con el prospecto. Construyes una confianza. Lo hemos hablado antes, pero es generar un interés genuino. Cuando tú tienes un interés genuino con una persona, logras estos lazos de confianza. Y, de nuevo, lo hemos dicho siempre, la gente le compra a la gente que le gusta, y suele pasar que la gente que te gusta es parecida a uno. Entonces, se los voy a decir en primera persona. Grábenselo, tatúenselo, subráyenlo. Voy a ganar más dinero por la cantidad de información que obtengo que la que entrego. Y eso lo vamos a hacer a través de preguntas. Perfecto. Entonces, las presentaciones hermosas, bonitas, no es lo que más importa. A ver, sí, es importante tener presentaciones. Y si quieren saber un poco más sobre cómo tener un diseño espectacular, Rompecabezas los puede ayudar, ¿sí? Es importante, pero es más importante tener esta conexión con el prospecto cliente que solamente ir a presentar, porque no vas a vender más por estar presentando, sino que vas a vender más conectando con la persona, y eso se hace a través de preguntas. Oye, me gusta esto que escucho, lo conecto un poco con el marketing. También he visto que a veces nos lanzamos a hacer campañas sin entender muy bien al cliente al cual vamos a dirigir esa campaña. O sea, también es súper importante al hacer una campaña, al pensar una idea, tomar un brief. O sea, el brief es cuando describe qué es lo que queremos comunicar, a quién queremos llegar, describe muy bien también cuáles objetivos se quieren lograr con esta campaña. Y si eso no está claro, es importante hacerles preguntas correspondientes. Totalmente de acuerdo. Y también el compromiso, porque yo he escuchado muchas veces agencias de marketing que quieren sacar el trabajo adelante y dicen, bueno, nosotros ya lo hemos hecho anteriormente, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con otra empresa, ¿sí? Y el cliente no se compromete a entregar el brief. Para todas las personas que no saben lo que es brief, es como toda la información que tienen que tener la agencia para entender los objetivos que quiere lograr el cliente. Entonces, ese compromiso es muy importante, al igual que en ventas. Entonces, lo hemos hablado de que en ventas finalmente no es como si tú vas a un doctor, ¿sí?, y te dice, hola, tómese 2 pastillas, ya es extraño, Ya desconfiáis de una. Claro. Aquí es clave preguntar para afinar el mensaje. O sea, en el fondo es clave hacer las preguntas correspondientes para poder entregarte el diagnóstico o para poder entregarte la solución. Ahora, antes de profundizar en cómo preguntar algunas técnicas, hoy día vamos a hablar de una técnica muy poderosa, pero es muy importante, Ariel, y todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo en YouTube, de que tenemos que tener un mindset distinto que se llama EBS, que lo hemos hablado en No tenga pierde el miedo para vender.
que es Equal Business Status. Debemos hacer las preguntas correctas. Si tú no haces las preguntas correctas, tú mismo te estás poniendo la barrera al éxito. El cómo preguntar es un arte, ¿sí? Bien, entonces, vender no es convencer, es ayudar. Y vamos a decir, el prospecto califica a través de preguntas. Me gustaría que me compartieras cuáles son los beneficios de preguntar. O sea, yo creo que vamos ahí. A ti que te gusta siempre, eres muy estructurado y te gusta. ¿Cuáles son los beneficios de preguntar? ¿Por qué es tan importante? Bien, yo veo 6 beneficios claros. El primero, y los vamos, si queréis, podemos ir poniendo, pero el primero es que cambia el foco de mí hacia ti. Punto. Es que hay muchos vendedores que tienen esta presentación bonita, que es un must-have. Tienes que tener una imagen linda, un brochure lindo, está todo bien. Pero muchas veces queremos explicarle cómo nosotros te podemos ayudar. Y ojo con esto, los prospectos compran por sus razones y no por las mías. Entonces cambia el foco. Esto es un insight que a mí me ha tocado recibir. Un insight es un descubrimiento de muchos de mis alumnos que se dan cuenta finalmente, me dicen, Andrés, al final de este curso entendí todo. No se trata de mí, se trata del prospecto. Oye, me acuerdo de que un vendedor que tenía 30 minutos para presentar una propuesta y en el fondo llegó y disparó como metralleta, 35 minutos habló, no escuchó al cliente, terminó la reunión y le preguntó, ¿cómo crees que nos fue? No, excelente. ¿Por qué? Porque le presenté todo lo que tenía que presentar. Y salimos de la reunión, Andrés, sin saber nada del cliente. O sea, era la primera reunión, la más importante, como para actualizar un poco qué necesitaba. Y lo único que hicimos fue 35 minutos de credenciales. Presentar credenciales que a nadie le importa, porque finalmente ellos compran por sus razones y no por las nuestras. Entonces, número 1, cambia el foco de nosotros hacia el prospecto. Número 2, ayudan a ver más claramente sus problemas. Lo primero que te dice el prospecto nunca es el problema real. ¿Ya? Mira. Entonces, lo primero que te dice es como, no, que no estoy vendiendo. Entendamos el porqué detrás, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos preguntando, podemos sacar esta como cortina de humo que nos entregan porque tal vez no tienen la confianza o no te lo quieren decir, está todo bien. Es parte del ser humano, que no te va a decir toda la verdad inmediatamente. Pero a través de preguntas vamos a ver más claramente sus requerimientos. Claro, puede ser que no esté vendiendo porque, por ejemplo, no le llegan leads de calidad o porque la inversión que está haciendo es insuficiente. Pero muchas veces te dicen, no estoy vendiendo, y el vendedor tradicional te dice, número 1 le dice, qué bueno. Por favor, no digan qué bueno, porque bueno ¿para quién? Para el vendedor, no para la persona. Pero bueno, y le empieza a entregar toda la información. Entonces, ayudan a ver más claramente, a través de preguntas, ayudan a ver más claramente los problemas reales del prospecto. Número 3, obtienen información adicional, ¿sí? Para sustentar cualquier propuesta. Entonces, si yo entiendo a través de preguntas, si voy preguntando y voy entendiendo, voy a poder hacer una mejor propuesta que a ti te haga sentido. Me gusta porque tú hablabas recién que si yo llego como rompecabezas y le entrego una campaña al cliente, por más que yo tenga experiencia en el rubro salud o educación financiera, uno no puede llegar y disparar una campaña hecha. Ya no puede ser una campaña estándar para todos los clientes. Aparte lo hemos hablado en Hospitalidad Irracional también en ese tremendo capítulo, si no lo vieron, yo se los recomiendo altamente, de que todas las personas quieren algo personalizado. Entonces, que yo te las traigo, Peter, que yo me lo sé, que yo tengo la solución. Me carga. No sé si a ti te ha pasado que estás hablando con un vendedor y dice, no te preocupes, yo te tengo la solución. Y solamente le has dicho hola. Claro. Dios mío, porque tal vez tiene esa experiencia, pero muy importante de entender realmente al cliente, porque entre mayor información, mejor propuesta le voy a dar, ¿sí? Número 4, vamos a entender las preguntas reales del prospecto, vamos a las razones reales de por qué hacer negocio. Así que yo les quiero pedir que hagan las preguntas que deben hacer, porque entre más indagamos, mejor voy a entender las razones de compra, ¿sí? Número 5, hacen que el prospecto se involucre emocionalmente. Lo hablamos anteriormente de que
uno crea relaciones, crea una conexión a través de preguntas, ¿sí? Entonces, a medida que yo te estoy haciendo preguntas, te voy involucrando emocionalmente en la conversación. ¿Y por qué es esto tan importante? Lo vamos a ver en futuros capítulos, así que suscríbanse, que viene la fórmula del éxito también. Parte de la fórmula del éxito es que la gente compra emocionalmente y lo justifica intelectualmente. Entonces, de nuevo, volvamos a la historia del vendedor que solamente tiró credenciales. ¿Son muy importantes? Sí, son importantes. ¿Hay que decirlo? Sí, hay que decirlo, ¿sí? Pero tú me estás dando las razones intelectuales porque yo te diría comprar a ti. ¿Está todo mal? Porque los prospectos compran por sus razones y no por las razones del vendedor. Entonces, a través de preguntas vamos a lograr que se conecte emocionalmente. Y finalmente, número 6, vamos a evitar que hagamos presentaciones prematuras. Yo no sé si te ha pasado, Ariel, que estás conversando con alguien y tal vez el problema que tiene no es de marketing, tal vez de logística, tal vez de ventas, tal vez es de recursos humanos. No sé si te ha pasado que estás conversando con alguien y te diste cuenta a través de una conversación que tal vez no lo podías ayudar. Sí, me pasó con un cliente que quería contratarnos para que le llenáramos formularios de prospectos. Sin embargo, haciendo preguntas nos dimos cuenta que no tenía quien recibiera esos formularios. Entonces, finalmente, en la medida que le generábamos formularios, se lo iban a pasar a la secretaria para que los llamara. Okay. Pero la secretaria tenía muchas más cosas que hacer y ella sentía que no le pagaban para llamar a los prospectos de la venta. Wow. Entonces, imagínate. ¿De qué servían esos leads? ¿De qué servían? Porque además, también hemos conversado acá que los leads hay que llamarlos lo antes posible, hay que vender en caliente, tú mismo lo has dicho. Sí. Entonces imagínate una empresa que nos estaba contratando a nosotros para hacerle campañas de marketing, para generar un posicionamiento y generar 1000 formularios, iban a caer sin que nadie los tomara. Wow. O sea, ahí se me viene a la cabeza esto que me dice, no está el problema en marketing, estaba el problema, no tenían bien resuelto el flujo de venta, ¿quién atendía a esos prospectos que iban a llegar? De ahí te voy a pedir ese referido. Ah, perfecto. Bien, entonces, número 1, los beneficios de por qué preguntar, porque hacer preguntas es la respuesta. Entonces, número 1, cambia el foco de usted hacia el prospecto, de ti hacia el prospecto. Número 2, ayudan a ver más claramente los problemas. Número 3, obtienen información adicional para sustentar las propuestas. Importantísimo, la gente quiere algo personalizado. Te van a permitir conocer las preguntas reales del prospecto, vamos sacando esa cortina de humo, hacen que el prospecto se involucre emocionalmente y finalmente evitas que hagas presentaciones prematuras. Ariel, de estas 6, ¿cuál es la que te llevas que vas a implementar a partir de mañana? Lejos la número 3. O sea, la número 3 es la que más me gustó de obtener información adicional. Ya lo dije, o sea, por mucha experiencia que uno tenga, los clientes quieren sus soluciones personalizadas, o sea, quieren que en el fondo los toquemos a ellos, la fibra de ellos, o sea, acá no sirve algo estándar. Entonces, esa fue la que más me llegó. Me encanta, y eso lo vamos a hacer a través de preguntar, porque en las preguntas está el valor. Está la respuesta. Bien. Ahora, vámonos a la técnica, sí, hablamos algo de actitud, el comportamiento, haz las preguntas que tienes que hacer. Recuerda que si tú no haces las preguntas que le debes hacer a tu prospecto, tú mismo te estás poniendo las barreras al éxito. Ahora, les quiero entregar esta técnica de Sandler que se llama curva al principiante. La curva al principiante dice que un profesional hace a propósito lo que hizo como principiante. Ahora, quiero que te imagines, Ariel, un gráfico, ¿sí? Y en este gráfico es una U, ¿sí? En el cual uno entra en ventas y como no tenías ideas de venta, entraste tu primer día en rompecabezas. Imagínate, primer día en rompecabezas. No sabes absolutamente nada de marketing digital, de cuáles son de productos, servicios, qué es lo que quiere el cliente. Primer día. Entonces vas y te enfrentas a un cliente. ¿Qué es lo que seguramente vas a hacer si es tu primer día? No sabes nada. ¿Qué es lo que le vas a decir al cliente? O sea, no sabría lo primero que le diría al cliente que necesita. Ok, entonces partiste con una pregunta, ¿o no? Claro, sí. Ok, entonces le empezaste a preguntar qué necesita, por qué lo necesita, qué es lo que quiere lograr. Y como no sabes nada, empezaste a recopilar información. Ahí empieza este concepto,
¿sí? Este dicho que dice suerte de principiante. ¡Pum! Suerte de principiante, empezaste a ganar dinero, te va bien en ventas, pero ya. Entonces me dijiste, Andrés, lo primero que le digo es que necesitas, ¿sí? Ya. Ahora olvídate de Sandler, olvídate de que estamos en un podcast, ¿sí? De Sandler con rompecabezas en el ring de las ventas, pero transportémonos a 20 años después, ¿sí? Ya, perfecto. La pregunta del millón es, ¿qué es lo primero que le dirías a ese cliente? Le preguntaría cómo le fue, en el fondo, cómo le fue con... No con el mismo cliente, sino que fuiste a ver otro cliente adicional. Ya ayudaste a un montón de empresas y hay muchos vendedores que se creen expertos, que cuando llega el cliente ya no le pregunta qué es lo que necesita, sino que qué le dice. En el fondo, lo que pasa es el camino incorrecto, por lo que he aprendido de ti, es con esas 20 años de experiencia, decir, tú tienes que hacer esto. Exacto. O sea, eso sería un error. Totalmente. Por más que yo venga del futuro y ya me sé todas las respuestas, soy un chat GPT ya universal, trataría de evitar decirle lo que tienes que hacer. Eso es lo que pasa comúnmente con los vendedores tradicionales que no han escuchado el ring de las ventas, así que, de nuevo, los quiero invitar a que ustedes se puedan suscribir a YouTube, a Spotify, en TikTok, ¿sí? Estamos en todas partes para entregarles las mejores herramientas, así que suscríbanse. Entonces, ese es un error y cae uno en amateur. Entonces, lo que te dice Sandler es que un profesional hace a propósito lo que hizo como principiante. Entonces, yo quiero que ustedes todos vuelvan a ese primer día siendo un profesional. Que cuando te digan, Ariel, lo que pasa es que siento que no me están llegando leads de calidad. El vendedor tradicional, por naturaleza, por querer ayudarlo, si no es de mala persona, es por querer ayudarlo. Algo natural le va a decir, mira, yo te tengo acá la papita, yo trabajo en rompecabezas, que somos espectaculares, etcétera, y le empieza a vender la solución. Lo que te dice Sandler en la curva del principiante es que un profesional hace a propósito de lo que hizo como principiante. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál podría ser una pregunta de principiante siendo un profesional? ¿Qué campañas ha hecho? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué mensajes son los que está usando? O sea, empezar a preguntar. Me encanta esto que me estás comentando tú porque ahora entiendo para dónde vamos. O sea, por mucha experiencia que tengas, no perdamos esa humildad del inicio. Tal cual. Pero ojo, pero por todos los beneficios que lo hablamos anteriormente, vas a sustentar mejor la propuesta. Tratemos de no parecer tanto expertos y entender de que a través de preguntas vamos a conectar con las personas y lograr mejores ventas. Entonces, alguna de las preguntas de principiante, yo siempre lo llamo para todas las personas acá en Chile y las personas que no son chilenas que están escuchando este tremendo podcast, el ring de las ventas, yo lo llamo la técnica del Coco Legrand. ¿Ya? Sí, Coco Legrand es un tremendo comediante chileno que tiene una rutina espectacular, que él siempre dice que por la vía hay que andar de hueón. De turista, Ariel, de turista, sí. ¿Pero qué quiere decir eso? Es que cada vez que, por ejemplo, alguien me dice, Andrés, que no estoy vendiendo, mira, llevo 16 años en esto, ¿ya? Yo sé por qué no estoy vendiendo, de verdad, lo sé. No tenéis la actitud, no hay un comportamiento, no hay un plan estratégico de prospección, no tenemos un sistema de venta, lo sé. Pero en vez de yo decirte, mira, es que nosotros en Sandler va una pregunta de aprendiz y te digo, Ariel, ¿en serio no estás vendiendo? Cuéntame, ¿por qué crees tú que no estás vendiendo? Porque las palabras que tienen peso provienen del prospecto. Perfecto, y le vas pasando un protagonismo al cliente. Por un lado te estás haciendo, en el fondo vas generando más confianza, por un lado te estás ganando su atención, lo estás escuchando a él y él termina siendo protagonista y quizás hasta él te dé la solución más adelante. O sea, me encanta porque el protagonismo desde el minuto cero es del cliente. Claro. Es que uno quiere ser Superman. Entonces yo te digo, no, es que nosotros, y olvídate que somos espectaculares. No, equipo, grábense esto. La venta se trata del cliente. La venta se trata del prospecto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas que les quiero dejar claro? ¿Sabes? ¡Pum! Lo implementable, lo que nos llevamos, son las siguientes. También las anotemos mentalmente. Entonces, número 1, y clave en Sandler, muy sandleriana, es cuéntame más. Digan lo que te digan, Ariel. A partir de hoy día, cuéntame más.
Oye, Ariel, te quería preguntar, ¿ustedes tienen, no, pero en serio, en Rompecabezas, ¿ustedes tienen una parte como un poco más de inteligencia de negocio? ¿Cómo entender las métricas? Claro, sí la tenemos. Gracias. ¿Qué es lo que acaba de hacer Ariel? Acaba de responder. Sí. Entonces, cuéntame más, Andrés. Ah, perdona. Claro. Sí, yo no entiendo. Perdón, yo pensé que tú me estabas vendiendo a mí y yo era el cliente. No, porque ahí te caíste en mi trampa mortal, porque te dije, era en serio, entonces como que te saqué un segundo y te dije, ¿tienen eso? Y hoy día vi el reel, que felicitaciones por el reel que sacaron, y yo sé que tienen eso, pero ¿no será mejor entender por qué es mi pregunta más que tú responder? Entonces, ahora, diga lo que te digan, ¿qué le vamos a decir? Dime más. Cuéntame más. Me encantó, bien. Entonces, número 1, cuéntame más. Número 2, podría ser un poco más específico, da un ejemplo. Claro. A ver, dame un ejemplo, porque yo te digo, no, lo que pasa es que me faltan métricas para tomar decisiones estratégicas y ahí uno tiene ganas de, ay, nosotros te vamos a ayudar, etcétera. Entonces, calmar la ansiedad de la venta, entender más a través de preguntas. Y te voy a decir, Ariel, y te quería preguntar, ¿cuáles son las métricas? Yo las sé, ojo, como vendedor, yo las sé. Pero de todas maneras quiero que tú lo digas, porque las palabras que tienen peso provienen del prospecto cliente. Perfecto, me gusta porque nuevamente nos mostramos más humildes, le estamos pasando el protagonismo al cliente y vas indagando e incluso no es necesario jugarse esa bala de plata, aunque tú sepas la respuesta, hay una posibilidad de equivocarse. Entonces si tú, oye, ¿sabes lo que necesita esto? Y si no le apuntáis, a lo mejor se te fumó ese cliente. Tal cual. En la medida que tú vas preguntando, vas indagando, vas a llegar a una mejor solución o a una solución más personalizada y el cliente te lo va a agradecer. Es más, les quiero dar otra técnica Sandler bonus track que se llama regla 70-30. El 70% del tiempo lo habla el cliente y el 30% nosotros. A mí me encanta esta regla porque es como que te da como un indicador. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, cuando compré la franquicia hace 16 años atrás, yo soy una persona muy apasionada, que me gusta como transmitir todo, etcétera. Entonces fui a una reunión, Ariel, y me dijo, oye, Andrés, pero cuéntame un poco más de Sandler. Y yo, que olvídate de Sandler. Y le empiezo a hablar de los 50 años, que a nadie le importa todo esto. Y le empiezo a hablar, y de repente me acordé de la regla 70-30. Digo, Dios mío, estoy hablando del 99% de la reunión. Oye, Andrés, pero me asalta una duda porque en el fondo ya llevamos 20 minutos y ya estamos llegando al final de este capítulo, pero en el fondo, ¿qué pasa? ¿Podemos caer también en la tentación de preguntar tanto y de agobiar al cliente? O sea, de convertirnos como una policía de investigaciones. Ajá. Eso me imagino que también es molesto y también hay que tratar de evitarlo. Totalmente, y es por eso que los quiero volver a invitar a que escuchen nuestro capítulo en el Ring de las Ventas, las reglas del juego. ¿Te acuerdas cuando hablamos del contrato previo? Sí. Y te digo, Ariel, mira, para entender mejor cuál es la mejor solución para ti, te tengo que hacer algunas preguntas. Y eso lo hago antes de hacerte tanta pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos las reglas del juego claras y yo te hago tanta pregunta, va a sonar como FBI, ¿sí? Como algo que no voy a conectar contigo pues, de tanta pregunta. Pero si te contextualizo por qué te voy a hacer tanta pregunta, ahí es donde tú vas a acceder a tener una conversación en profundidad conmigo. En el fondo hay que evitar que el cliente se ponga a la defensiva. Tal cual, y por eso, de nuevo, las reglas del juego con el contrato previo es clave antes de hacer tanta pregunta. Entonces, regla 70-30, ahora, de nuevo, para todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando acá en el Ring de las Ventas, llegar a un 30%, sí, hay muchos vendedores que bonita, toda la información está bien, con calma. La mejor forma de comerse un elefante es a pedacitos. Entonces yo les quiero pedir a todos de que si hables un 99% de la reunión, bajes a un 80%. Después bajes a un 60%. Hasta llegar a un 30%, porque el 70% del tiempo lo tiene que hablar el cliente o prospecto. Cuéntame un poquito cuáles son los errores más comunes a la hora de preguntar. O sea, cuéntame algunos errores ahí que los vendedores profesionales pueden caer. Mira, yo creo que muchas veces uno de los errores, ¿sí?, es como no hacer esas preguntas claras de cómo te puedo ayudar.
y perder mucho tiempo en preguntas que tal vez pudiste haber investigado antes de la reunión. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, oye, cuéntame cuántos locales tienen. ¿Y por qué eligieron ese nuevo local en el norte de Chile? Por darte un ejemplo. Esas cosas, nosotros la investigación previa es clave, ¿sí? Entonces, número 1, hacer preguntas que solamente por rellenar. Sí, no lo hagas. Número 2 es preguntas no relacionadas a el mundo comercial. Sí. Ya de una vez me tiré una horripilante, no sé si contarla o no, pero fue como, yo como que conocí a esta persona y le dije, oye, escuché que te separaste, Dios, y ahí me acusó con mi jefe, no fue terrorífico porque, no, preguntas no relacionadas al negocio no da, ¿sí? Y tercero es la tonalidad, que la tonalidad es clave, lo hemos hablado en episodios anteriores, la tonalidad tiene que ser una tonalidad empática. Las pausas son clave y esa tonalidad de interés genuino. Entonces, claramente que uno puede sonar muy arrogante con una pregunta, ahí mismo se te cayó la venta. Yo soy de la idea que nosotros los vendedores profesionales, todos los vendedores en general, caminamos en un tejado de vidrio, Ariel. Hay algo que te dije, algo que no te gustó, ¡pum!, se te cayó la venta. Oye, hay otra pregunta que en el fondo hay otro error que se comete que yo lo he visto. De repente el vendedor no escucha lo que le responde el cliente. O sea, en el fondo pregunta y tiene tan seteadas las preguntas que tiene que hacer que no escucha la respuesta. De repente la respuesta es un poquito más larga y después le preguntas de nuevo, oye, pues si ya te lo respondí. Y eso indigna a la contraparte. O sea, cuando te dice, oye, ¿cuánto presupuesto tienes para la campaña? Mira, tengo el presupuesto para hacer 2 campañas al año. ¿Y cuántas campañas al año haces? Claro, viene seteado, no está ahí con el cliente. Yo lo he visto, porque es tanto esas ganas de preguntar, uno está tan estructurado con algo que va a preguntar y no escucha al cliente. Yo creo que también eso es muy grave. Totalmente de acuerdo. Bueno, Ariel, podríamos hacer preguntas, pero ya pasó completamente volando este capítulo, pero yo me quiero ir con una regla Sandler, ¿sí? Nos queremos despedir con una regla Sandler que... Ojo con esto, que esto, más que una de las 49 reglas de Sandler, esto es una regla de vida que un coach me dijo, y es que uno es más inteligente por las preguntas que haces que la información que entregas. Se lo voy a repetir, uno es más inteligente por las preguntas que haces que la información que entregan. Haz mejores preguntas y verás cómo tu camino al éxito va a ser más fluido. Porque entre mayor información obtienes, mejores soluciones vas a dar. Perfecto, muy, muy claro el capítulo de hoy. Espectacular la masterclass que me lleva en estos 25 minutos de la importancia de hacer preguntas. En marketing también ayuda mucho levantar harta información sobre los prospectos, sobre los clientes. Hoy día existen muchas herramientas para levantar información. Un Google Analytics, las mismas redes sociales te entregan harta información sobre interacciones, sobre cuáles son los contenidos preferidos. Entonces, también un poco el consejo desde el marketing es aprovechar toda la información que nosotros tenemos. Si bien es más difícil quizás preguntar si tienes un B2C enfocado a un público masivo, pero aprovecha toda esa información. De todas maneras, yo te tengo un challenge, Ariel. ¿Cuál? Para el próximo capítulo. ¿Ya? Así es. El famoso shopper. El shopper, es la persona que estamos buscando a entregar esa información. Que yo lo he escuchado toda mi vida, que el shopper, que tenemos que definir el shopper, y eso es a través de preguntas. Entonces, ahí te dejo ahí el challenge, porque todos queremos saber quién es ese cliente ideal que a través de preguntas vamos a saber. Pero me encantaría saber cuáles son esos tips que nos vas a entregar del shopper. Perfecto, o el buyer persona. Buyer persona. El buyer persona también se buyer persona. Sí. Ya saben, muchas gracias por este capítulo, esta clase magistral en el fondo de la importancia de hacer preguntas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Síganos en YouTube, síganos en Spotify, déjenos sus comentarios, qué contenido les gustaría ver. Así que gracias, compañeros. Nos vemos a la próxima. Totalmente. Los leo sus preguntas. Este capítulo de preguntar, los leo. Chao, que estén bien.